Somos el grupo número 4. Vamos a hablar sobre la película Mr. Brooks. No sé si pueden cambiar la diapositiva. Gracias. En la sinopsis de la película, el señor Brooks es la historia de un hombre que lo tiene todo. Tiene una encantadora esposa y una hija que lo adora, una excelente reputación y además su propio próspero negocio. Sin embargo, tiene una doble vida de la cual nadie sospecha. Es asesino en serie conocido como el asesino de la huella. Se encontraba inactivo por un tiempo, pero su compulsión patológica es provocada por su conciencia, a quien el señor Brooks le llama Marshall, y al cual culpa de estas acciones. Sin embargo, él cede de nuevo a asesinar parejas desprevenidas. El señor Brooks comete su primer error, ya que es observado y fotografiado por un vecino que es fotógrafo, quien opta por chantajearlo de una forma muy extraña, ya que le pide que le enseñe cómo asesinar. En este último crimen, una inteligente detective tiene una gran motivación para atrapar al asesino de la huella, por lo que el señor Brooks debe ser muy inteligente para no ser atrapado y que se descubra su segunda vida. ¿Será que puede cambiar, por favor? Datos generales del personaje. Su nombre es Earl Brooks. Es de sexo masculino, nacionalidad estadounidense, Oregon para ser específico, edad aproximadamente entre 40 y 45 años, estado civil casado con Emma Brooks, hijos, una hija, Jane Brooks, escolaridad, educación media y ocupación, filántropo e empresario. ¿Será que puede cambiar, por favor? Es un hombre de edad aparente, entre los 40 y 45 años, de complexión física y de aspecto físico normal. Presenta buena higiene personal, vestimenta y apariencia personal limpia, reglamentaria, acorde a la edad y sexo sin peculiaridades. Su cabello es corto, mirada ansiosa, con estado aparente de salud normal. Está casado, tiene una hija de edad universitaria. Él no terminó sus estudios, tiene una empresa propia en la cual se desempeña muy bien. El señor Brooks es un hombre de negocios con éxito, filántropo generoso, padre y marido devoto. En suma, auténtico pilar de la comunidad, es considerado por varias personas como alguien perfecto. No obstante, el señor Brooks oculta un secreto siniestro. Es un asesino en serie tan letalmente inteligente que nadie ha sospechado jamás de él. ¿Será que puede cambiar, por favor? En la historia del problema, el señor Brooks lleva una doble vida nocturna, es un maestro del camuflaje y tiene un estudio de cerámica cerca de su casa, donde tiene identificaciones falsas, ropa y materiales que le ayudan en esta actividad, la cual es ser un asesino en serie. Tiene, como él lo describe, una adicción a matar. Tiene como característica el tener necesidades especiales y formar atípicas de satisfacerlas, que en general implica ciertas ritualizaciones que podrían propiciar algunos rasgos obsesivos y generar algún tipo de actos repetitivos cada vez que el señor Brooks va a matar. Siguiente, por favor. El señor Brooks tiene una realidad distinta a las demás personas, ya que de vez en cuando, cada vez que va a matar, por ejemplo, ve a su concita llamado Marshall, quien es el que lo seduce para poder manipular y para poder asesinar a las personas. El señor Brooks tiene alucinaciones visuales y auditivas frecuentes en las que se manifiesta un hombre maduro, que es, como quien dije, el señor Marshall, con el cual mantiene conversaciones completas e inteligentes. Dichas conversaciones tienden a tratar sobre llevar a cabo asesinatos, aunque no se limitan al mismo. Expresa obtener placer de cometer asesinatos, particularmente de parejas, manteniendo relaciones sexuales. A pesar de esto, el sujeto expresa culpa, además asegura haber asesinado a muchas personas en su vida,
viéndose dichos asesinatos en serie detenidos por 2 años durante los cuales el sujeto afirma haber controlado bien. Siguiente, por favor. En signos, el siguiente, por favor. Gracias. Físicos, catatonia, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, respiración fuerte, terrores nocturnos, ataques de pánico. En cognitivos, trastornos en el pensamiento, delirios y calculador. Emocionales, ansiedad y orgullo. Conductuales, alteraciones del comportamiento, prácticas sexuales, obsesivo, repetitivo, conductas violentas y manipulación. Siguiente, por favor. En síntomas, físicos, excitación al matar. Cognitivos, fijación en los detalles, fijación en las rutinas. Se considera muy inteligente y también paranoia. Emocionales, placer al matar, alivio al saciar su adicción, curiosidad, preocupación, indecisión y culpa. Conductuales, adicción a matar y metódico. Ahora va a seguir mi compañero Javier. Bueno, continuamos con mecanismos de defensa, que en este caso encontramos bastantes. El primero que anotamos fue represión, en una escena bastante importante de la película, donde el señor Brooks asesina por primera vez en 2 años. Piensen con lo minucioso que es él para ser un asesino en serie. Resulta que las víctimas tenían las persianas abiertas y él no las cerró antes. Entonces, como sospechoso, ¿verdad? E incluso lo comenta con Marshall. Después, la fantasía, en una escena precisamente donde está fantaseando mientras conduce sobre su desaparición, de cómo le gustaría fingir su desaparición. También el tema de la disociación, que si lo interpretamos al señor Marshall como esas ganas de matar, está bastante claro ahí esa división. Siguiente, por favor. La formación reactiva, también esto de querer ocultar las motivaciones está bastante claro ahí, porque por un lado asesino y por el otro filántropo, no lo sé, Rick, ¿verdad? La intelectualización, que la podemos ver más o menos cuando elige a sus víctimas y que de cierto modo está justificando los asesinatos. Y en este caso una compañera consideró oportuno incluir anticipación, que sería un mecanismo positivo, en una escena donde manipula a un tipo para que lo asesine, porque como les comentaba, quería desaparecer, pero tenía un plan, un segundo plan por si al final se arrepentía y pues bueno, no les spoileo, pero el punto de la interpretación sería que estaba preparado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos con personalidad básica. A rasgos generales está esa falta de empatía típica de personalidad psicópata y esos rasgos obsesivos compulsivos, esa minuciosidad con la que él asesina. También deja marcas en sus escenas del crimen. Entonces se ve que le gusta ese reconocimiento. Entonces está como ese egocentrismo. Siguiente, por favor. También nos aventamos a una descripción desde los grandes 5. A rasgos generales es alguien ordenado, disciplinado, muy orientado a metas, pero prefiere las rutinas. Eh, como les comentaba, pareciera que quiere bastante a su familia y todo, pero realmente pues los crímenes no mienten, mata a sangre fría y, y como les digo, sin remordimiento. También, de cierto modo, puede ver que prefiere su soledad. De hecho, un montón de escenas, pues es él prácticamente hablando con Marshall. Y también ese nivel de apertura elevado, ¿por qué? Lo interpretamos así porque tiene esa creatividad de como de hacer sus planes y también por esa curiosidad que le provoca el asesinar, ¿verdad? Siguiente, por favor. También lo neurótico, porque en algunos momentos se le ven crisis y también bastante el asunto de la manipulación y las mentiras. Siguiente, por favor. En el caso de personalidad premórbida no nos da
información la película. Sin embargo, sí se comentan cuestiones como que ya ha asesinado en varias ocasiones anteriores a lo que nos muestra la película. Era una persona ya exitosa con su propia empresa, ya tenía su familia, que aparentemente pues eran felices, y ya estaba asistiendo a un grupo de adicción, porque precisamente, como comentaba mi compañera, él describe sus ganas de matar como una adicción. Entonces, obviamente no dijo que esa es su adicción, pues, pero ya estaba en tratamiento. Y al parecer había tenido tantas víctimas que hasta tenía su propio cementerio, imagínense. Eh, Además de eso, no nos da mucha información de cómo fue el asunto de empezar a matar, etcétera, pero es lo que tenemos. Siguiente, por favor. Ahora, con lo bueno, hubieron bastantes ideas por ahí en el grupo. Al final, lo que nosotros pues fuimos aterrizando más o menos, más que todo por la interpretación de las alucinaciones, que realmente se puede interpretar de otro modo, pero a nosotros nos dio la sensación de que iba ahí por algo de esquizofrenia. Entonces nosotros, nuestra impresión diagnóstica, ya viendo el DSM-5, es el trastorno de la personalidad esquizotípica previo, que es algo que se tiene que definir según el manual. ¿Y por qué? Pues vamos a ver los criterios que están en la siguiente diapositiva. Pero básicamente la que más nos orientó fue esa interpretación de las alucinaciones, que pues obviamente se encuentran varios trastornos y por eso estuvimos ahí viendo varios, pero el señor Brooks presenta las que están en rojo, experiencias perceptivas inhabituales, pensamiento y discurso extraño, suplicias o ideas paranoides, comportamiento o aspecto extraño, excéntrico, peculiar, y eso un poquito antisocial. Entonces, pues fueron los criterios que según nosotros cumplió y esa fue la base para nuestra impresión clínica. Natalie, ilumínenos. Esa fue nuestra presentación y gracias. Bueno, buenísimo, muchacha, qué cool. Obviamente en esta última parte, pues era en donde iba a estar la complejidad, ¿verdad? Bien, mucha, súper, excelente, colocando sus referencias al final, 100 puntos. Bien, voy con, y este es el famoso diagnóstico diferencial, y es muy común. Y me gustó verlo en ustedes también, que se inclinan por los esquizotípicos, ¿verdad? Los esquizoides, por lo que están viendo así de anormal en cuanto a las alucinaciones. Diferente, chicos, porque quería que 3 y 4 expusieran el mismo día, porque pues tenemos el mismo aparente diagnóstico, ¿verdad? Y sobre todo que se inclinaron, si se dan cuenta, los dos grupos a considerar esquizoides y esquizotípicos, ¿verdad? Sin embargo, lo que 100 puntos, mucha, es que le atinaron. Estos son los únicos, y aquí voy a tirar de una vez el chivo para los que vienen, que están en esta característica. ¿Verdad? Claro que sí. Y a ustedes yo creo que ya se habían desconectado cuando yo hice la aclaración con el grupo anterior, y yo creo que aquí tenemos el mismísimo error, pero voy a subir para cerciorarlo. A ver si sí o si no. Bueno, por lo menos aquí se aparece en forma prácticas, repeticiones, conductas violentas, manipulación. Ok, si están analizando asesino serial, en síntomas o en signos conductuales, chicos, tiene que aparecer el asesinato, ¿sí? O sea, esa es una conducta. El asesinar, conducta, asesinar, ¿sí? Tiene que aparecer. Como es película, ¿verdad? Era donde aquí entrábamos en esta, pues, como
discusión de cuáles son signos y cuáles son síntomas, en donde yo quería que hicieran pues claramente la definición es cuando él lo dice, ¿verdad? Por eso me gusta que aquí aparezca dentro de lo conductual la adicción a matar, porque él sí lo dice. Es que es como una cosa que yo no controlo, es que soy adicto a esto. Es más, está tan consciente que, como bien lo describieron sus compañeros, él incluso había cesado de asesinar porque estaba en tratamiento. Y en tratamiento de adicción, ¿verdad? Obviamente, pues en su grupo no es un grupo como el de adictos en general a cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que debe aparecer, chicos, ya sea en signo o síntoma, tiene que hacer asesinar, o sea, la conducta de asesinar. Y no la colocaron ustedes tampoco, ¿verdad? O sea, me colocan conductas violentas, sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. Pero sobre todo, pues el del asesinato, ¿verdad? De hecho, cuando ponemos lo de las conductas violentas es como muy amplio y eso fue una de las otras correcciones importantes que yo les hice en el grupo anterior, que seamos, cuando busquemos los síntomas conductuales, chicos, seamos más precisos. Creo que todavía están muy a tiempo para poder corregirlo dentro de sus cuadros de síntomas en su historia clínica y por eso era que quería yo que tuviéramos por lo menos esta clase en donde ya ustedes tenían que presentar en grupos cuadros de signos y síntomas para que ustedes supieran esto. Porque cuando lo ponemos así como muy abierto, ¿verdad? Siempre vale el poder pues, practicarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el poder explicar en qué sentido, ¿verdad? Obsesivo, y esta sí la quería como contrarrestar. Y me va a responder por ahí, a ver, me va a responder Walda. ¿Estás ahí, Aquí estoy. Sí, acá estoy. A ver, Walda, obsesivo entra dentro de lo conductual. ¿Dónde estaría mejor ubicado? Obsesión, obsesión. Empecemos por definir qué es una obsesión. Que se enfoca en un pensamiento, entonces por eso podría entrar en cognitivo. École, excelente, ¿sí? Pilas con esto, ¿verdad? Lo obsesivo está a nivel de pensamiento, y si es pensamiento, tendría que estar en Es cognitivo. cognitivo. Exacto. ¿Qué sí tendría que aparecer en conductual si de repente vamos a ver alguna cuestión repetitiva de lo obsesivo? ¿Cuál sería? Repetitivo, sí pusimos. ¿Y cuál sería esa contraparte? ¿Cómo se le llama a eso repetitivo que se hace? ¿Compulsivo? École, una compulsión. Excelente, excelente. Bien, Walda, súper. Entonces, pilas. Si vamos a colocar lo obsesivo, el término obsesivo siempre va en orden de pensamiento, chicos, ¿sí? Entonces, si es un pensamiento, tiene que estar de este lado, lo cognitivo. Y ahora, si queremos hacer referencia a que dentro de esta, o sea, tiene por ejemplo, ciertos rituales, ¿verdad? Como lo que ustedes mencionaban, ciertos rituales que hace justo a la hora de que va a asesinar, antes, durante, después, ¿verdad? Que se vuelven necesarios para poder llevar a cabo el acto del asesinato. Entonces, a esas las podemos catalogar como compulsiones, si de repente ustedes se referían a eso desde la obsesividad, ¿verdad? Pero para que sea algo conductual, vamos a utilizar el término compulsión, ¿sí? Y es interesante que aparezca en este cuadro porque eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que los síntomas, chicos, no nos hacen referencia a un cuadro clínico. Podemos ver compulsiones y obsesiones en varios cuadros, pero depende de lo que se acompañe. Y en este caso, si aquí me aparece el asesinato y luego ustedes me hablan de que a nivel de síntoma, él ya refiere, es una adicción a matar, ¿verdad? Entonces yo ya me puedo hacer, solo viendo el cuadro, yo ya me puedo hacer la idea de la impresión diagnóstica, o sea, de lo que él es capaz de hacer. Por eso, en donde más se nos han complicado hasta ahorita, si se han dado cuenta, chicos, es en toda la parte conductual. Emocional, bastante bien, ¿verdad? Lo cognitivo, un poquito, ¿verdad? Y lo físico, solo creo que el primer grupo tuvo ahí como un errorcillo por acá, pero
Y bueno, y aquí sí, dentro de estos, ¿verdad? Porque respiración fuerte, pues alucinaciones desde lo físico, aquí sí vamos a hacer un cambio importante que me encantó que el grupo anterior sí lo logró ubicar. Las alucinaciones, cuando hablamos de síntomas psicóticos, chicos, ¿verdad? 2 síntomas psicóticos principales. Y está aquí el grupo 3, ¿cuáles son? Que eso se los acabo de decir. Los 2 síntomas psicóticos principales. Alucinación y delirio, ¿no? Excelente. Bien. Alucinaciones y delirios. Anótenlo. 2 síntomas psicóticos principales. Y entonces estamos hablando de síntomas psicóticos. Entonces dice uno, entonces esto es una psicosis, ¿verdad? No necesariamente, porque cumple otros criterios, tiene otras cosas, pero dentro de lo que tiene síntomas psicóticos. Ustedes me hablan de alucinaciones visuales y auditivas haciendo referencia a Marshall, ¿verdad? Él escucha a Marshall, él mira a Marshall y solo lo ve él. Por supuesto que son alucinaciones. Diferente entonces, chicos, si están aquí los del grupo 3, diferente a lo que ustedes habían querido entender como alucinación de Jean-Baptiste. Porque Jean-Baptiste lo que nos está presentando es una habilidad sensorial superior, según la película. Si es casaca, si es exageración, si es cine, eso es otro tema. Pero la característica principal para poder definir un síntoma psicótico como alucinación es que la percepción se está dando en ausencia de estímulo. Entonces, retomo, a Jean-Baptiste, ¿verdad? A este personaje francés, ¿verdad? Del perfume, él sí estaba teniendo contacto con cierto estímulo y a partir de eso venía la percepción del aroma. ¿Eh? Ahora bien, Marshall no es una persona que exista, o sea, él no es un estímulo visual real, ni un estímulo auditivo real. Eso es algo que está dentro de la cabeza de Mr. Brooks. Mr. Brooks lo ve y lo escucha, clarísimo, es más, puede conversar con Marshall. O sea, es clarísima. Y sale Marshall, obviamente, y aquí ustedes colocaron divinamente una de las fotos de la película en donde se ve a Marshall, ¿verdad? O sea, ¿dónde estaba Marshall? No me recuerdo en qué diapositiva era. Pero bueno, la cosa es que ahí está Marshall, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia, chicos, entre la diferencia de... Ay, ¿saber dónde estaba Marshall? Ahí está, no. ¡Ay, sí, ahí está Marshall! Miren a Marshall. O sea, es otra persona, literal, fuera de él. Y entonces aquí vamos, porque ustedes colocaron en alguna parte que era como su alter, ¿verdad? Y aquí quiero que hagamos también la diferenciación. Aquí está Marshall también, vean. La diferenciación entre lo que ustedes dijeron de alter con otro trastorno de personalidad que se llama trastorno de personalidad disociativa. ¿Sí? Mr. Brooks no puede ser catalogado, Marshall no es catalogado como otro alter, sino que Marshall es una alucinación. Los alters en el trastorno de personalidad disociativa se caracterizan porque o sea, la persona refiere que él es. O sea, dentro de él mismo es alguien más. Y las personalidades múltiples, ¿verdad? Ese es el de personalidad disociativa. O sea, coexisten en ese cuerpo, pero toman control de ese cuerpo. Es el mismo cuerpo con diferentes, y vamos a tomar para los que vieron Fragmentado. Eso es disociativo. Solo que Fragmentado tiene muchísimas, ¿verdad? Entonces, pero ven, por ejemplo, a Patricia versus, yo qué sé, el niño, por ejemplo. 2 personas totalmente diferentes dentro de un mismo cuerpo. A eso le llamamos alter. En cambio, Marshall, chicos, es una alucinación. Marshall es una alucinación. Entonces, excelentemente bien colocadas las alucinaciones, porque aquí sí hay. Yo sé que en el perfume les pareció confuso si él estaba alucinando o no con los olores, pero lo que nos ayuda a poder tener una buena interpretación de la película es conocer los verdaderos, la definición de alucinación. Si para poder definir alucinación necesitamos estímulo, ¿están viendo este lapicero azul? Claro, porque aquí está. Yo les puedo decir, yo lo estoy tocando, el estímulo está. Ahora,
si yo les dijera, ¿están viendo el unicornio que está parado aquí en mi hombro? La mayoría así como, si lo estuvieran viendo, realmente viendo, eso es una alucinación, ¿sí? Una percepción, ¿sí? Es cuando el estímulo está. Ahora la alucinación es cuando se tiene de verdad una percepción en ausencia del estímulo. No existe. Marshall no existe, ¿sí? Marshall no es una persona, pero Mr. Brooks platica con una persona, escucha y mira a una persona. Eso lo hace una alucinación. Sin embargo, chicos, al ser una alucinación, eso quiere decir que está involucrando elementos de funciones cognitivas. Estas características, entonces este signo, este síntoma, ¿en qué categoría va? En lo cognitivo. Excelente, Shari, en lo cognitivo, así es. Alucinaciones en lo cognitivo. ¿Y los delirios? ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y un delirio? ¿Puedo poner un ejemplo? Ajá, a ver. Sí, un delirio, a mi parecer, es como cuando lo que pasa con algunas personas de la tercera edad, que dicen, ¿dónde está Martita? Y pues tal vez Martita ya se murió, pero sí existió Martita. Lo que pasa es de que ya de alguna manera piensa de que sigue viva Martita. En cambio, una alucinación es de como que, ay, mijito, dile al dinosaurio de ahí atrás de que venga, la quiero acariciar o algo por el estilo. Eso sería una alucinación. Sí, estos dos son, y miren, pues, mucha que lo estoy explicando, ojalá estén aquí a los que les toca hablar de trastornos psicóticos porque van a volver a tocar los mismos síntomas. Y ahí los quiero pilísimos. Chicos, la diferencia es a nivel de proceso cognitivo. O sea, los que recibieron neurofisiología conmigo, espero que echen mano de lo que aprendieron, de lo que yo les enseñé en funciones cognitivas. Una cosa es la sensación y la percepción. Son funciones cognitivas básicas. Dentro de las funciones cognitivas superiores está el lenguaje, está el pensamiento, está la memoria, está la racionalidad, la atención, procesos cognitivos superiores. La diferencia es en función cognitiva alterada. ¿Cuál de las dos? Una es sensación y percepción y la otra es pensamiento. Las alucinaciones, chicos, están relacionadas con la sensación y percepción. O sea, entra a través de las vías de los sentidos. Miro, escucho, huelo, siento, saboreo. Sensación y percepción de un estímulo ausente. ¿Están viendo todos lo que yo estoy viendo en esa esquina? Y la mano, sí, tenemos prueba de realidad. ¿No? O sea, eso está. Ustedes que están ahí, todos están viéndome, me escuchan y me miran hablar. Claro, porque yo soy un estímulo real. ¿Sí? Ahora, si en ausencia de eso ustedes lograran verme y escucharme cuando yo no estoy hablando ni estoy en imagen, eso se convierte en una alucinación. ¿Sí? Todo lo que yo puedo ver, olfatear, y entonces aquí se vuelve amplio. Generalmente uno tiene la idea de que las alucinaciones solo se miran y se escuchan. No, señores. Lo que pasa es que son las más comunes, pero hay alucinaciones olfativas, hay alucinaciones gustativas, hay alucinaciones táctiles. Algunas personas incluso les pueden decir a ustedes que son capaces de sentir cuando se muere un ser querido, son capaces de sentir que en las noches el ser querido les llega a dar un beso. Los besa, los abraza, los toca, ¿sí? ¿Hasta qué punto vamos en esta línea de lo paranormal? ¿Verdad? Eso es otra cosa. Pero en ese sentido, si la persona está completamente sola y no está teniendo estímulo táctil, eso es una alucinación. La alucinación es cualquier cosa que se procesa como que estuviera entrando a través de las vías de los sentidos. Sensación y percepción, amárrenlo en su cuaderno. Alucinación
sensación y percepción. ¿Cuál es el proceso cognitivo que está alterado en una alucinación? La sensación y la percepción. Yo veo cosas que no están. Yo escucho cosas que no están. Y cuando se hace el estudio de neurociencia, chicos, y pacientes que presentan alucinaciones están siendo evaluados con resonancia magnética, las cortezas primarias, que son las que procesan los estímulos, se activan. Eso es lo otro que clarifica que realmente está sucediendo un proceso perceptivo. ¿Pero cómo? Si no hay percepción. ¿Por qué? ¿Con qué? Hay percepción, pero no hay estímulo. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Me explico? Eso es alucinación. Ahora, el delirio, que me encanta porque el delirio sí lo colocaron cognitivamente, claro que es cognitivo, y es exactamente compañero de un pensamiento obsesivo. El delirio es un pensamiento, chicos. Alucinación, percepción. Delirio, pensamiento. El delirio es una idea tan arraigada que aunque sea sometida a prueba de realidad, no cede. Por ejemplo, cuando el abuelito, yo les acabo de contar de un paciente delirante, el día que entré, ¿cuándo fue? Creo que fue la semana pasada, tengo un paciente de la tercera edad con delirio. Él cree que su esposa le está siendo infiel con el del agua salvavidas, con el de la garita, con el vecino, le estamos hablando de una pareja, una señora de 80 años, que cuando ustedes van y corroboran con los hijos, corroboran con la señora, corroboran, claro que no le está siendo infiel, jamás en la vida, nunca. Él le fue infiel a ella cuando eran jóvenes, hace mucho tiempo. Pero ella ahora no le es infiel. Es un delirio celotípico. Hay muchos tipos de delirios. Los delirios de grandeza, ¿sí? Los delirios heterorománticos. Heterotónomos se llaman también esos. En donde la gente dice, es que mira, es que me está viendo porque yo le encanto. No, hombre, hermano, nada que ver. Claro que sí, mira, si no me deja de ver. Y la persona en su flow, en su rollo, y el otro, mira, es que sí, está enamorada de mí desde hace años. Ah, no, pero ni la conoces. No, pues es que está enamorada, mira. No importa que trate yo de dar prueba de realidad para cuestionar o debatir, el delirio no cede. Esa es la característica de un delirio. Se le dice al abuelito, pero papá, mire que mi mamita no. No. Si ahorita que yo salga al doctor, ella a meterse con el de la garita va. Papá, mira, hay cámaras, mira el video. Mira, mi mamá nunca se movió de la casa. Ella está ahí, mira, está en la sala cosiendo. No, ese video está alterado. Ustedes están en mi contra, todos están haciendo un... ¿Les suena? ¿Conocen a alguna persona que tenga delirio? Eso es un delirio. ¿Sí? Es un pensamiento tan resistente que aunque se le muestre prueba de realidad, no cede. Hay unos sonidos en la lámina. Hay aliens, los aliens vinieron por mí. No, hombre, no son aliens, es que han de ser unos gatos. No, son los aliens. Y no cede. Mira, voy a subir, toma fotos. Mira, es que nacieron unos gatitos del vecino y se están pasando la lámina. ¿Sí? Delirio. Andrea pregunta, ¿podría haber delirio de sobreprotección? No se le llama de sobreprotección, pero si tenemos un padre sobreprotector que está pensando que cualquier cosa cuando yo salga a la calle me va a pasar, claro, pero es que eso no tendría que ser necesariamente un delirio, a menos que te esté asegurando que te pasó algo y tú le dices, no, mamá, estoy bien, no me pasó nada. No, mira lo que tenés. No, seguro, no, hombre, mamá, de veras, estoy bien, tócame. No, de verdad que ya estás tan enferma que ni siquiera te estás dando cuenta que estás mal. A eso sí podríamos clasificarlo como delirio, ¿verdad? Cuando algo, o sea, si es solo la sobreprotección de que la persona es muy ansiosa y que se preocupa y que está pensando que no quiere que salgas para que no te toque ni un pétalo de una flor. Pero cuando hay prueba de realidad y ya tú le dices, mira, mamá, ya llegué. Ay, bueno, mija, qué bueno. ¿Verdad? Y ya mamá no me chinga. Eso cede, ¿sí? Cede. Entonces ella dice, ay, bueno, ya llegó por lo menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Delirios y alucinaciones. Pregunta de examen. ¿Sí? Necesito que ustedes salgan de introducción a la clínica sabiendo la diferencia básica de estos dos síntomas psicóticos. Y aparece en este cuadro síntomas psicóticos. ¿Lo hace una psicosis por tener síntomas psicóticos?
¿Sí o no? No. Exacto, no. ¿Lo hace una depresión a puro tubo porque tenga síntomas depresivos? Hablábamos del caso anterior, ¿verdad? Hay una persona que tiene un trastorno de un tipo y otra que no. A ver, dice Shari, quiero que me pregunte, porque estas son cosas que igual vamos a retomar cuando veamos trastorno psicótico, ¿verdad? Entonces, delirio podríamos decir que es más a nivel psicológico y cuestión de pensamientos y alucinaciones de nivel y percepción. Así es. Los dos son psicológicos, Shari, ¿verdad? Porque todos están en la mente. Lo que estamos cambiando es que uno tiene que ver eso que estás diciendo. Delirio, pensamiento. El delirio es una idea, de la misma forma en que las obsesiones son ideas, ¿sí? Son pensamientos. Mientras que la alucinación tiene que ver con percepción, con sensación, con lo que entra a través de los sentidos. Que los trastornos psicóticos se acompañan de los dos muchas veces, alucinación y delirio, sí. No siempre, a veces solo hay alucinaciones, a veces solo hay delirios, ¿sí? No siempre. En este caso particular tenemos alucinación, ¿verdad? Y los compañeros están colocando delirio. ¿Qué delirio colocaron? ¿Cuál encontraron, chicos? Pregunta para... Ahora que ya saben qué es delirio, a ver si lo interpretaron bien. Delmi Carolina, ¿cuál es el delirio de Mr. Brooks? Déjeme pensar que ahorita no me recuerdo. Pensá. Es que la vi anoche, ya la vi de noche y ya no me acuerdo muy bien. Entonces, pensá, ahorita con lo que acabo de explicar, piensa, ¿qué delirio entonces han codificado ustedes? K. Pensá y luego voy con otra pregunta y luego retomo contigo. Ok. ¿Sí? Bien. Esa era una de las que quería. Y esto me gustó. Excitación al matar, ¿verdad? Ese es físico. Curiosidad, ¿qué otra era? Me encantó que metieran los mecanismos, tantos, así es mucha, una cantidad enorme de mecanismos. Una personalidad psicopática, me encantó. Sí, vamos a este. A ver. Me parece interesante cómo se inclinaron por este particularmente. Me encanta que le atinaran a qué es personalidad, por supuesto. Ahí sí le atinaron. ¿Sí? Y hablaba, en donde expliqué con la película anterior, hay algo, aquí no se ve, la película no nos lo muestra, pero sí nos muestra un cuadro sintomático que es evidente. Así que, ¿qué podríamos nosotros tener como hipótesis con lo que yo expliqué? ¿Cómo fue la infancia del señor Brooke? Con lo que yo expliqué en la película anterior. Y aquí sí está alguien del grupo 3. ¿Qué tiene que haber en la historia de Mr. Brooks si se convirtió en un asesino serial? ¿Qué cosa en historia infantil no puede faltar cuando hablamos de trastornos de personalidad? Ahí aparece en el chat. Excelente. Y característica, no me lo deje a medias, Andrea. Abuso y violencia temprano, bien. Abuso y maltrato temprano, Blanca, excelente. Así es, Andrea, sí, no me lo deja a medias, temprano. Con este cuadro sintomático tenemos un asesino serial, ¿verdad? Tenemos de cajón, en la película no aparece, en Mr. Brooks no. Por eso es que tenían el perfume un grupo y Mr. Brooks la otra, para poder hablar de esto, ¿sí? En la del perfume se ve clarísimo que el trauma, el abuso y el maltrato desde que la criatura viene al mundo. Con Mr. Brooks, aunque no lo podamos ver, sí es cuando empezamos a ver este tipo de síntomas, chicos, esa es una pregunta del millón si este fuera nuestro paciente. Necesitamos que nos cuente de su infancia, porque vamos a encontrar cualquier cosa, algo en donde él no tiene figura de apego segura en la primera infancia. Sin embargo... Licenciada, dime. Entonces, es por eso que era tan permisivo con la hija. Es un excelente padre. Si te das cuenta, es increíble. Como padre, es más, la protege, porque aquí tenemos una variable genética, ¿verdad? Con lo que pasa al final de la película. Por ahí dijo Javier, para no espolear, ¿verdad? Dice Aimé, los trastornos de personalidad tienen todos abuso, todos, Aimé. Todos.
estén en donde esté. No tengas, me pregunta, por favor, ¿sí? Todos. Si va a entrar, por eso, chicos, es que ustedes tienen que armar esa historia. Si ustedes van a empezar, y ahí hice yo las aclaraciones, por ejemplo, los del Eternal Sunshine of a Spotless Mind, la de Jim Carrey, ¿sí? El equipo de Jim Carrey, ellos se fueron también a pensar en trastornos de personalidad. Pero ahí ese trastorno nos queda muy grande, demasiado. Es cierto, en la película no hay, ¿verdad? Podría ser en Clementina sobre todo, que me deja ahí la duda, tendríamos que hacer más pruebas, ¿verdad? ¿Por qué les puse asesino serial al grupo 3 y al grupo 4? Para que pudiéramos ver un trastorno de personalidad en serio. El trastorno de personalidad es grande, chicos, y en efecto es trastorno de personalidad. Sin embargo, no es esquizotípico, chicos. El señor Brook no es un esquizotípico. Sí podemos colocar, ¿saben cuál? Obviamente esto es de psicópata, ¿verdad? Algo que es importantísimo de los esquizotípicos, chicos, es este segundo. Yo les diría que si no tienen este segundo, no es un esquizotípico. ¿Sí? Esta es la característica base de los esquizotípicos. Son sumamente extraños. ¿Y saben quién es un trastorno de personalidad esquizotípico? ¿Alguna vez han visto 2012, creo que es? Es una de las películas del fin del mundo. Sí, el de la radio. El de la radio, exactamente. Él es un esquizotípico. ¿Sí? Trastornos de personalidad esquizotípica, la gente que se para en Nueva York, mucha, y tiene unos sus letreros y sí, que los aliens y que no sé qué, y tienen así un su look así súper extraño, esos son los esquizotípicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese es el tema del diagnóstico diferencial. Hay que saber mucho de psicópata, así que hicieron un buen trabajo, chicos, a la hora de pensar. Pero donde se me pierden bien grueso, mucha, es que ya le habían atinado. Si ya le habían atinado, si en la personalidad básica lo pusieron. Voy a regresar. Psicopatía con rasgos obsesivos compulsivos. Me ahogo. Así es. Exactamente. Es que sí lo pusimos ahí, pero sí nos juntamos, ¿verdad? Para poner nuestras ideas y todo eso, pero en el DSM no encontramos, bueno, supongo que no buscamos bien, pero por eso lo pusimos en personalidad básica, pero como en impresión clínica tenía que ir un inciso del DSM, pusimos esa. ¿Cuál es grupo 3? El trastorno de personalidad que encaja la psicopatía y la sociopatía, ¿cómo se llama? Si ustedes sí le atinaron al del perfume. Capaz que no había nadie del grupo 3. No, bien, si me han estado contestando. ¡École! A ver, acuérdese. Trastorno de personalidad antisocial. No aparece en el manual. El término psicopatía y sociopatía, porque se busca como dejar de usarlos. Pero aquí yo sí les voy a hablar de estos dos para marcar la diferencia. El trastorno de personalidad que está detrás de la famosa psicopatía, este psicópata, este es un psicópata, chicos, por supuesto. El asesino serial, ¿qué condición psicológica tiene? Psicopatía, se le llamaba antes. El trastorno de personalidad es trastorno de personalidad antisocial, que se puede desglosar en dos importantes: sociopatía y psicopatía. Diferencia primordial. Les voy a poner al asesinos en general, chicos, los que ya logran alcanzar esta conducta de asesinar a otros. Estas personas están en trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Pero asesinan de maneras distintas las personas. Los asesinos seriales son tan peculiares, ¿verdad?
Y hay otro asesino, y aquí les voy a poner el nuevo share, famosísimo, ¿verdad? Les voy a poner este nuevo, porque quiero que tengan la definición de esos dos. Y ya se estarán esperando quién, ¿verdad? Asesino también. ¿Qué trastorno de personalidades entonces? Escriban lo que se les... Trastorno de la personalidad antisocial. Eso, excelente, señores, así es. Pero el Joker es un sociópata. Mr. Brooks, un psicópata. ¿Cuál es la diferencia? La manera de asesinar. Violentos los dos, impresionantes los dos, brutales los dos, cero empatía los dos. Capacidad de... El psicópata se caracteriza por todo lo que sus compañeros hablaron de Mr. Brooks. Una capacidad, un cuidado, una apariencia ante la sociedad. Un padre de familia, miren esa foto. Padre de familia y bueno, aparte, considerado, tratando de apoyar a su hija, un adorable esposo. Pero para asesinar, sangre fría. Un placer, ¿verdad? El placer del poder que tiene el quitar una vida humana. Pero llegar a ese nivel, ¿verdad? Lo cuidadoso. Mr. Brooks, cuando regresa de asesinar, ¿qué hace? ¿En grupo? Grupo 4, ¿qué hace Mr. Brooks? Cuéntenle a sus compañeros cuando regresa de asesinar. Quema todo. Es que él ya tenía un método. Tenía varios como que su uniforme para matar. Y él ya había pensado en todo porque tenía un estudio de cerámica, pero porque necesitaba tener una excusa para tener un horno que llegara a la temperatura suficiente para deshacerse de todas las pruebas. Él se desnudaba y quemaba todo. Por si llevaba algo de la víctima encima, desaparecía esa prueba y no había nada que lo vinculara con ella. Hablaron de las identidades falsas, del maestro, del gran mujer. O sea, una organización que requiere una capacidad, y ahí colocaban la anticipación, una capacidad de planificación, o sea, una inteligencia impresionante. ¿Para qué? Para no ser atrapado, porque no quiere ser atrapado. Disfruta el reconocimiento, claro, pero no tiene, o sea, la motivación del asesinato es algo muy personal. Es algo, y por eso los asesinos seriales escogen, ¿cierto? Y ellos, Mr. Brooks asesina parejas mientras están haciendo el amor. Ese es su rollo, ¿verdad? Cada asesino tiene un rollo. Pero es algo como muy personal la del psicópata, ¿verdad? Él asesina con un placer bien peculiar, pero tiene esta imagen, ¿verdad? O sea, esa como dualidad, pone ahí Andrea, por ejemplo, ¿verdad? Así es, el psicópata tiene no dos personalidades, Andrea, no nos confundamos, porque ahí nos vamos a pasar a otro trastorno de personalidad, que es la de disociativa, del que yo les hablaba cuando ustedes mencionaban el alter en este grupo. En este grupo mencionaban el alter. Si vamos a hablar de alter, vamos a hablar de trastorno de personalidad disociativa, diferente. Hablamos de que son dos personalidades. No, aquí no hay dos personalidades, es la misma. Es así como él es de nítido para los negocios, es de nítido para matar. O sea, es una característica de su personalidad. Él es nítido, perfeccionista, ordenado, limpio, pulcro. Así es para matar. ¿Qué pasa? Ahora voy con el francés, el perfume. ¿Cómo mata Jean-Baptiste? ¿Mata escandalosamente? ¿Para que todo el mundo se dé cuenta que está matando? ¿O cómo mata? ¿Hay alguien aquí del grupo 3? École, Andrea, coloca aquí. En la noche cuando nadie se da cuenta. Discreto. Atrapa a la mujer. La mata. La calla.
¿verdad? ¿Hace por qué? Dice Nicole, no, cuando nadie se da cuenta para dejar, exacto, y deja los cadáveres. Obviamente, si se dan cuenta la diferencia entre los dos psicópatas, ambos psicópatas, chicos, ambos, porque la motivación, la ausencia de culpa, o sea, ¿verdad? Así como, ¿qué siente Mr. Brooks a diferencia? Pero aquí ya vamos con diferencias de historia. Mr. Brooks tiene una familia, tiene una reputación, le da muchísima vergüenza. Por eso es que él tiene estas ideas de autoaniquilación. Él está pensando cómo suicidarse, cómo hacer que parezca un accidente y cómo todo ese rollo. Porque él tiene mucha vergüenza de que algún día lo descubran y la pena que va a tener que vivir su familia. Mientras que Jean-Baptiste, ¿qué familia? ¿A quién deshonrar? ¿Qué le...? Entonces véanlo porque en su conducta se manifiesta diferente. Mr. Brooks, una pulcritud, una seguridad, ¿verdad? Para poder tener todo con éxito. ¿Y qué hace Jean-Baptiste? Baptiste tira el cuerpo, ¿verdad? En esa época, vean, importante los contextos de las películas. Un contexto de 1800, de 1700, hace chorro mil años. ¿Qué tecnología? ¿Qué cuestiones? Aquí tenemos a un asesino serial que tiene que cuidarse de un detective y pilas, pruebas, cosas, ADN. O sea, ya estamos en una época totalmente diferente. Entonces, le requiere otro tipo para poder él continuar haciendo lo que desea, necesita adaptarse. Y se adapta con esas medidas de inteligencia que tiene. Ahora, cuéntenme, porque yo sé que esa sí la vieron en el cine, muchísimos, ¿cómo mata a este señor? Mata solo, o sea, por ejemplo, mató por ira, o sea, mató por ira y por venganza, o sea, cuando mató a los del tren, no lo hizo metódicamente ni lo pensó, o sea, en ese momento se enojó y ya los mató. Con el otro sí fue un poco más planeado, pero igual no se iba a librar, o sea, lo hizo enfrente de todo el mundo. Exactamente. Esa es una de las principales características. Dice Andrea, es un show, todo el mundo tiene que saber que existe y que está podrido. Exactamente. Ese es el Joker, ese es el sociópata. ¿Cómo asesinan los mareros, señores? Hacen un show desmembrando a sus víctimas. Le van a colgar a la casa, digamos, están peleando dos clicas de mareros, o sea, desmembran a uno de los miembros y lo van a colgar a la pared. Suben videos. ¿Cómo? O suben videos, los cuales recomiendo no ver, que estoy traumada. Sí, no lo hagan, ¿verdad? Para nada, así es. ¿Sí? Sociópatas. Otra característica del sociópata, el resentimiento social. Aquí la Mara va a saber quién soy yo y como nunca me han notado, ahora me van a notar y por algo. Y van a sentir miedo. Van a sentir lo que es vivir dentro de esta cabeza. Y lo van a sentir todos. Me las deben todos. Mato a todos. Mis colaboradores, mis amigos, lo que sea. ¿Sí? Desordenado, sucio, show, mucha atención, mucho reconocimiento. El psicópata, aterrador a morir. Aterrador. Los dos aterradores. ¿Ah? Pero el psicópata va ordenando las piezas, le gusta a algunos. Y a ver, chicos, el reconocimiento de la labor tiene más que ver con el trastorno o con los rasgos de personalidad. Excelente, chicos, con los rasgos. Así es. ¿Qué tipo de reconocimiento quería Jean-Baptiste? Algo al final y que lo reconocieran como artista del perfume, que él pudiera tener el amor que nunca ha tenido. Pero hasta ahí, ¿qué busca Mr. Brooks? Que sí lo reconozcan como el asesino de la huella, pero es más, ya en el punto en donde aparece la película, ya estamos en un punto en donde él ya no quiere seguir matando, ¿verdad? O sea, él ya no.
¿Por qué? Porque ya se había rehabilitado, pero ¿qué pasa cuando aparece el deseo? Hay algún disparador que activa nuevamente. Ando buscando personalidad premórbida, porque eso era lo que les quería preguntar. Sí, los rasgos, el tipo de reconocimiento que tenga la persona va a ser por los rasgos de personalidad y el tipo de trastorno antisocial de la personalidad. ¿Es de orden sociopático o es de orden psicopático? Estos dos entonces, chicos, tanto Jean-Baptiste del perfume como Mr. Brooks, ¿son sociópatas o psicópatas? Psicópatas. Así es. Así es. Y nuestro alabado y queridísimo Joker, ¿psicópata o sociópata? Creo que él es sociópata, si no estoy mal. Totalmente. Él es un sociópata. Es diferente. Analizar la conducta es lo que nos puede dar la... Pero ambos, ¿cuál es el diagnóstico de trastorno de personalidad que tienen? Ambos, tanto el psicópata como el sociópata. Antisocial. Trastorno antisocial de la personalidad. Que puede, y lo que pasa es que ¿qué van a encontrar, muchachos? Cuando aquí sus compañeros ponían, lo que pasa es que miren, cumple, ¿verdad? Experiencias perceptivas inhabituales, incluso corporales, sí, dice uno. Pensamientos y discursos extraños, sí, ¿verdad? Pero realmente, Mr. Brooks, no, porque lo que pasa es que ustedes todavía no conocen mucho de psicópata, me da mis corazones, pero aquí este vago circunstancial metafórico, para que entiendan la diferencia entre este que escogieron sus compañeros, que es el trastorno de personalidad esquizotípico, ¿verdad? Necesita tener esa característica. Para oriéntense cuando estén pensando en este trastorno, en el de la radio de 2012, de la película. No encaja con Mr. Brooks. No encaja, ¿verdad? Entonces, en donde sí, ¿verdad? Generalmente las personas que son capaces de asesionar, vamos con trastorno de personalidad antisocial. Por aquí había Luz preguntando algo, así como los estudiantes que hacen masacres en Estados Unidos. Por ejemplo, ese va también, solo que esos son casos bien particulares, cada caso es distinto, no todos son iguales, ¿verdad? Pero son asesinos, ¿verdad? Que asesinan masivamente, eso se les llaman asesinos masivos, ¿verdad? Porque lo hacen descalculado y muchísimas veces los van a atrapar, pero rasga más dentro de la sociopatía que dentro de la psicopatía, ¿verdad? Que sí lo meditan, que sí, claro, por supuesto. Todo el que logre llegar a esa barrera extrema de hacerle daño a otro ser, incluso asesinarlo, ahí ya estamos pensando en algo grave. Y dentro de lo grave, dos tipos de trastornos principales. ¿Cuáles son? Acabo de mencionar algunos. No qué tipo de los de personalidad, sino que dos grandes por el tipo de síntomas. Eso se los dije antes. ¿Qué es lo más grave que hay en la escala de trastornos mentales? Personalidad es uno, excelente, trastornos de personalidad. Y lo otro más grave, que también nos podría llevar a asesinar. ¿Qué nos van a exponer otro grupo? Eso tiene que ver para que se desarrollen, Andrea. Pero el tipo de trastorno, aquí estoy hablando de trastornos. Trastornos de personalidad es de lo más grave. Y el otro tipo de trastornos que también podrían llevar a asesinar. Jaime no sabe, dice. La compulsividad que pueda tener. Eso es un síntoma, pero ¿qué tipo de trastorno sufre, dice Andrea? Anoten, pues. Trastornos psicóticos. Trastornos psicóticos. Un paciente que está sufriendo un trastorno psicótico podría tener un brote de decisión de realidad tan fuerte que termina asesinando. Y cuando regresa, ¿qué pasó? No es un asesino premeditado. Eso es un brote psicótico. Por ejemplo,
los que en el primer grupo que habló sobre Helen, ¿verdad? Ahí tenemos crisis, ¿verdad? Muy fuertes, pero si, por ejemplo, esa hubiera sido una crisis de tipo psicótica y Ellen, hay un momento en el que Ellen se está apuntando con un cuchillo así. Si esa fuera un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, se vuelve peligrosísimo. ¿Por qué? Porque, y ahí lo van a ver luego que terminemos segundo parcial, vamos a ver un trastorno así, y yo les voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque si yo apuntándome el cuchillo y llega alguien a querer salvarme, no, mi amor, no, ¿qué estás haciendo? Y hay alucinación de lo que yo estoy viendo y yo no reconozco por la psicosis a la persona, exacto, lo va a matar, Andrea. Lo va a matar, porque se está defendiendo, está asustada. La alucinación. Eso es como, ay, perdón. Dime. Perdón, pero eso es como la película Clinical, ¿verdad? Solo Exacto, que esa fue por medicamento. Así es. Ah, perdón. Exacto, esa misma, corazón. La tienen ahí, porque yo se las puse dentro de sus películas. Y vamos a hablar de esa después del examen parcial. Pero exactamente, ahí vas a ver lo peligroso que es también un síntoma psicótico. Una alucinación no es solo como, Marshall es amigable. O sea, la alucinación de Mr. Brooke es bien amigable, o sea, le practica, lo chinga, pues. Ay, si quieres matar, hombre, déjate de casacas. ¿Qué te pasa? Eres un estúpido. ¿Cómo dejaste las escondida? O sea, platican. Son brothers. ¿Sí? Pero las alucinaciones no siempre son así. Las alucinaciones son horrendas. O sea, yo puedo alucinar que es un monstruo el que me está queriendo atacar. Yo puedo alucinar que es alguien más y yo me estoy defendiendo y voy a asesinar. ¿Sí? Por eso es que un síntoma psicótico es grave. Trastornos psicóticos, síntomas psicóticos, incluso en una depresión. Y hay depresiones psicóticas. ¿Sí? Bien grueso. Por eso es que no hablamos solo todos estos trastornos, ¿verdad? De lo psicótico. Yo les ponía el ejemplo con el abuelito que estaba tratando ese día. El abuelito tiene enfermedad de Alzheimer con trastorno delirante. El abuelito tiene delirio. Pero el delirio, como es un pensamiento, recuérdense que así como pienso, así siento, y así como siento, así actúo. Es un pensamiento. Él está tan enojado con la abuelita porque él es infiel que ya la amenaza de muerte, la agrede y la podría matar. Trastorno psicótico. ¿Sí? Trastornos psicóticos y trastornos de la personalidad. Va de nuevo. ¿Cuáles son las dos categorías de trastornos más peligrosos y de mayor gravedad que existen dentro del espectro de trastornos mentales? Excelente, Aimee. Trastornos de personalidad y trastornos psicóticos. Un trastorno límite de la personalidad, no son asesinos por excelencia, pero un trastorno límite mientras está en la etapa de desvaloración puede llegar a asesinar indirectamente. Un trastorno límite es aquella novia celosa loca que le echa azúcar al motor, ¿sí? Esta novia celosa loca que le corta los cables del freno al novio porque está enojada y el novio se va a matar. Indirectamente. No tienen las características del trastorno de personalidad antisocial, pero es un trastorno de personalidad. O sea, los límites que alcanzan son altísimos, sumamente peligrosos. ¿Sí? Cuidado. Si están con esta persona que un día los ama y al otro los odia, pero su reacción de odio es muy elevada, cuidado. Cuidado. Una persona sana no les va a ir a rayar con una tijera su carro. Cuidado. ¿Sí? Ese tipo de reacciones de odio y que luego no te amo. Eso es un límite. ¿Sí? Eso no es bipolaridad. Que eso ya le tocará a los que me van a explicar. Por ahí, eso ya viene más adelante. Me van a explicar esa diferencia entre esos dos. Pero bueno, entonces, claros aquí, no tenemos un esquizotípico, ¿verdad? En Mr. Brooks, ¿no? Tenemos un psicópata, ¿verdad? Estas dos películas, 3 y 4, me vuelvo barco, dice Carolina. ¿Cómo así? Tenemos psicóticos, ¿verdad? Sí, y tienen síntomas psicóticos, pero no son trastornos psicóticos, ¿verdad? Sino que son trastornos de personalidad. 3 y 4. Teníamos depresión mayor con Helen y tenemos difícil el diagnóstico de la de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, porque
hay muchas cosas. Dependiente, me parece, ¿verdad? Dependiente me parece. ¿Y qué otro fue el que dijeron? Límite, habían dicho, podría ser límite, pero es que el límite es más peligroso. La verdad es que la criaturita esta, la novia del Joel, ella solo es un desastre neurótico, depresivo, ansioso, depresivo. Es un desastre grave, sí, ¿verdad? Porque no se controla y por sus rasgos de personalidad histriónica, todavía se le complica más la cosa, entonces mucha bebida, o sea, ese es un cuadro complejo, pero yo te diría desde lo neurótico, o sea, seguimos en lo neurótico. Y aquí creo que les voy a explicar algo importante y aprovechando que los tengo aquí y así queda grabado. Pero bien, hicieron un buen trabajo, porque el análisis que tenían que hacer sin psicopatología estaba complicadísimo, súper complicado. Vamos a ver si les encuentro trastornos, creo que es esta. Porque quiero que tengan esta claridad. Hoy que estamos hablando de psicopatía, quiero que tengan esta claridad. La famosa, sobre todo porque tuvimos esta confusión, que era lo que yo esperaba, de hecho, que pasara, que se confundieran en los diagnósticos, aunque les fue bastante bien, así leyeron. ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde está? A ver, pues cuando hablamos, quiero que esto lo tengan bien claro para la clasificación. Les va a servir entonces a los grupos que vienen, ¿verdad? Estados mentales que son considerados como patológicos, chicos, neurosis y psicosis, ¿sí? Los han escuchado. Los trastornos que entran dentro de lo neurótico y los trastornos que entran dentro de lo psicótico. ¿Cuál es la diferencia, mucha? La neurosis, la clave para definir la diferencia entre un neurótico y un psicótico es lo que Freud llamó principio de realidad. Principio de realidad. Neurosis, psicosis. No todas las psicosis son agresivas. Ojo. Hay psicosis, miren, por eso se les puse este muñequito así como la. O sea, la psicosis es el típico paciente hospitalario que es un solo rollo y que mira cosas y habla cosas y que siga. Psicótico. Neuróticos, todos. Neurótica, ansiedad, estrés, obsesiones, convulsiones, mal manejo emocional, o sea, esos son los neuróticos. Neuróticos todos, ¿sí? ¿Cuál de todos los trastornos? Entonces, bajo estos principios, quiero que lo vean acá. Vean, pues, gran distinción. Neurosis, el juicio de realidad está ausente en la psicosis. El juicio de realidad es ausente. La falta de conciencia de la enfermedad, ¿verdad? Es egosintónica, ¿verdad? O sea, todo va hacia adentro y más biológica que social. Mientras que la neurosis, chicos, el principio de realidad está presente, ¿sí? O sea, el paciente sabe que está pasándola horrible y todavía reconoce, ¿verdad? Que está sufriendo en este mundo real, ¿sí? Hay conciencia de la enfermedad. Si ustedes ven a Helen se disculpa todo el tiempo. Perdón, ¿verdad? Hay un momento en la película en donde depende, no, esa sí no sería una buena asociación, Andreita. Andrea dice la neurosis es más un show y la psicosis está más como en silencio, no necesariamente porque mira el Joker, ¿verdad? O sea, es un sociópata y es así explosivo. Pero si te refieres a que los síntomas son como más, o sea, dentro de la psicosis se va como más para adentro, o sea, eso es cabal, que es egosintónica, o sea, todo va para adentro, la persona con el mundo y es esa persona la que, entonces el psicótico lo logramos como ver más, o sea, en él, ¿verdad? Todos los síntomas en él, o sea, el psicótico es el loquito que dice la gente, ay, el típico loquito, mira, escucha y mira cosas, ¿verdad? Eso es psicótico. Cambio el neurótico, como dices, o sea, no tanto del show, sino que hay muchísimos neuróticos que ni una sola palabra, Andrea, y están muriendo en vida. Muchísimos depresivos, que si no tuvieran una red de apoyo, tal vez nunca los notarían. Hay muchas personas que solo se encierran y mueren, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, ¿sí? No tengas pena. Ya estamos, solo quería que tuvieran esta claridad.
conciencia de enfermedad, egodistónica, ¿verdad? O sea, alcanza muchísimo otras partes que los demás y más psicosocial que biológica. Entonces, última pregunta y cerramos hoy. Ah, bueno, antes que Carolina me diga, ¿cuál era? Entonces, Carolina, delirio de Mr. Brooks, ¿lo tiene? Pues así de delirio, no sé si es, me dieron ahí como que una idea a mis compañeros de que tal vez sea el hecho de que él pensaba de que su hija lo iba a matar. Excelente, excelente. Ese puede ser, ¿verdad? No sé si ¿Y sea, de qué yo tipo es pensaba ese? que era alucinación, pero no sé. ¿De qué tipo es ese delirio? A ver si lo saben. Es muy difícil. Persecución, no. Paranoide, cabal, paranoide, así es un delirio paranoide. Exactamente. Se siente, sí, que lo va a matar, que lo va a matar, que lo va a matar, y que sí, al rato que bueno, no vamos a espolear. Bien, entonces, chicos, dentro de esto, a ver si ya logramos entender esta parte que quería, que de hecho quedó bueno que quedara así como el nuevo orden para que hoy pudiéramos ver esta diferencia de estas dos. Las primeras dos películas, ¿neurosis o psicosis? Helen y la de... Neurosis. École, son neurosis, señores. Neurosis. École, así es, esas son neurosis. Neurosis. ¿Podría en algún punto haber alguno que otro síntoma psicótico? Podría. ¿Sí? Podríamos encontrar. ¿Sí detallado? Podría ser. Ahora, estas últimas dos entran dentro del rasgo de lo psicótico. Son trastornos de personalidad, por supuesto, pero tienen una gran cantidad de síntomas psicóticos, los dos, ¿verdad? Tenemos alucinación y delirio. Entonces, trastornos de personalidad con clara sintomatología psicótica. Tenemos alucinación, tenemos delirio, así que entra. El juicio de la realidad está ausente, o sea, ya hay una línea en donde yo ya no estoy aquí del todo. ¿Sí? Bueno, pues mucha. Buenísimo. Hoy tuvimos clase extra larga, pero bien, espero que haya quedado un poco más claro que estas son algunas de las cosas que uno de verdad quiere entender y que debería poder explicar si uno está estudiando psicología. Y si ya llevaron sobre todo introducción a la clínica. Que sepan la diferencia entre neurosis y psicosis, que sepan la diferencia entre alucinación y delirio. Entonces, preguntas de examen. Cualquier duda, vamos a igual a revisarlo más adelante, ¿verdad? Otra cosa importante de conclusión, porque yo tengo un síntoma psicótico, ¿es un trastorno psicótico? No necesariamente. Porque yo tengo un síntoma depresivo, ¿es un trastorno depresivo? No necesariamente. Si yo ya tengo la conducta de asesinar, tiene que ser sí o sí trastorno de personalidad antisocial. No. Exacto, no. Una alucinación terrible en un síntoma, ¿verdad? En un trastorno psicótico podría ser que alguien asesine. El conocimiento de la psicopatología, chicos, es lo que respalda a los psicólogos forenses. Si a ustedes les gusta este rollo, si van a defender o a revisar o a poder explicar, tienen que saber hacer diagnósticos y marcar diagnóstico diferencial. Y decir desde dónde un paciente se va a la cárcel o desde dónde un paciente se va al hospital psiquiátrico. Bueno, pues chicos, nos vemos el miércoles. Pilas a los otros, que ya les di un montón de chivo. Sí, que Una duda. Díganme. El trabajo todavía lo podemos modificar. Sí, chicos, sí, por supuesto. Si se dan cuenta. Es que ya lo entregamos. No pasa nada. Entonces no hay problema. Sí. Bueno. Ya. Yo creo que tiene habilitado, si no se los voy a editar. Tiene habilitado que puedan entregar más veces, ¿sí? Entonces lo pueden arreglar. Esa es la idea. De hecho, tiene como fecha límite, si se dan cuenta, hasta el otro lunes en la plataforma. ¿Ya? Lo que sí me tenían Sí, pero como pasábamos hoy, pensé que se entregaba ya. Por eso las dos fechas de entrega son diferentes. La presentación sí me la tenían que mandar ayer, que me la mandaron pues todos, ¿verdad? Porque esa íbamos a usar hoy. El análisis, yo quería que utilizaran su exposición como forma de aprendizaje para que nutrieran su análisis y por eso tienen de fecha límite hasta el próximo lunes. Entonces, no tengan pena. Claro que lo pueden modificar, por supuesto que sí. Reforzar, agregar, leer otras cosas, claro que sí. Ok, gracias. Bueno. ¿Otra duda? Yo. Dime.
Solo quería hacer una pregunta. Para el diagnóstico, ¿la persona tiene que cumplir la mayoría de los rasgos o características para poderle dar el diagnóstico? Depende. El mismo DSM te dice, yo creo que aquí os pusieron aquí, el mismo DSM te dice cuántos tiene que cumplir. Vamos a ver si estos lo pusieron aquí. Patrón, no. Antes de que empiecen, aquí está el criterio A, ¿verdad? Y estos son. Pero dice, comienza en las primeras etapas, está presente. Aquí dice, mira, se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Eso lo dice cada trastorno en el DSM. Entonces, ¿qué hicieron aquellos? Por eso es que es tan confuso diagnosticar. Aquellos encontraron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son más de 5. 5 más, entonces tiene. Pero como todavía no tenemos conocimiento de psicopato, no sabemos tanto de trastornos, uno que tiene que tener el esquizoide, y el esquizotípico es este, pero eso no lo sabían, y este no lo tiene. Entonces con eso yo ya, si yo cuando voy buscando no tiene este, yo busco otro trastorno, ¿verdad? Pero siempre te va a decir el DSM cuántos, según el trastorno. 5 más, 3 o más, 9 o más, depende del trastorno. Gracias, Lick. ¿Todo bien? Bueno, pues. Esta duda es de la tarea de la historia clínica, la que es para el miércoles. ¿Qué manda? Una duda, pero es de la tarea esta de la historia clínica. Sí. En los genogramas aparece algo de fusionados. ¿Eso qué significa? ¿Aparece algo de qué, corazón? Fusionados. Fusionado. La aplicación aparece fusionados. Significa, si tú le vas a colocar eso, significa que es una relación demasiado cercana. O sea, tú puedes tener relación cercana con una persona, pero si tú le colocas esta categoría de fusionado, es porque, madre, son casi que uno mismo, comen juntos, duermen juntos, salen juntos, no hacen nada separados. A eso le colocamos ese tipo de relación, fusionada. Bueno, es que ahí haciéndolo me dio duda, gracias. Bueno, qué bueno que preguntas. Lick, yo también tengo duda. Dígame, corazón. Si la persona es agresiva y tiene poca empatía, tiende más a lo psicótico. Mira, los psicóticos se definen por alucinación y delirio. Así te diría. Si es agresiva. Disculpe, ¿podría repetir? Es agresiva, ¿y qué me dijiste? Y tiene poca empatía a la hora de tratar con los demás. No necesariamente hacia lo psicótico, sino que podría tender, sí, ¿verdad? Podría tender, pero tiene más que ver con cómo fue criado. Yo te diría que tiene más que ver con sus creencias, tiene más que ver con qué le enseñaron, cómo le enseñaron a relacionarse con los demás a través de la agresividad, ¿verdad? Y de la cero empatía, es que eso se aprende. Pero teniendo solo esos dos, no necesariamente nos vamos a lo psicótico. Nos vamos a lo psicótico, Bueno. vamos a alucinación y delirio. Cuando okay. realidad. Gracias. Bueno. Licenciada. A ver, dígame. Nicole creo que era, ¿sí? Sí, perdón, licenciada. Es que fíjese que yo entré un poquito tarde por motivos laborales y mis compañeros me comentaron que cuando hizo las preguntas no me llamó, entonces quería ver si mejor ¿Grupo? Para prevenir tal vez. 4. Va. Usted me va entonces a aclarar una cosa cabal ahorita de Mr. Brooks. Con lo que yo acabo de explicar, voy a hacer una pregunta facilísima. ¿Mr. Brooks tiene un trastorno psicótico? Sí, definitivamente sí, por lo mismo de que él es, yo como lo diría, es que él vivía en como dos realidades paralelas. Entonces, tal vez, tal vez no psicótico, pero sí de personalidad, más que todo de personalidad por lo mismo, porque tal vez no es, ahora que lo pienso, no es que él viviera en dos realidades diferentes, sino que él era como muy meticuloso y llevaba su doble vida, pero si nos damos cuenta, Marshall como que ello era
era el que buscaba como más que todo, era como el niño irracional que solo quería como que matar y así, pero él en sí, él solo quería, por eso es que pensó en suicidio y en que el señor Smith lo matara, por lo mismo de que él ya no quería ser así. Así es, psicótico, puramente psicótico no es, ¿verdad? Porque el psicótico le pela todo, mucha, el psicótico ya, él, sí como, pero tiene síntomas psicóticos, porque tiene alucinaciones, ¿verdad? Es un trastorno de personalidad. Muy bien, Nicole. ¿Qué me iba a preguntar? Miriam, creo yo. Sí, yo, licenciada, es que yo tuve mucha duda. Nosotros somos del grupo 6 Ajá. con lo de Helen. Yo tenía mucha duda en lo de personalidad, porque ella aparentemente era una persona normal, entonces ella, su neurosis solo la presentaba durante sus episodios, entonces yo como que le puse como dos personalidades, pero no sé si está bien o cómo se hace eso, porque sí tuve bastante duda con eso. Su personalidad es tal cual, ¿verdad? Como, y de hecho la describieron bastante bien, o sea, es una persona exitosa, trabajadora, apertura, escojan, ay, eso se me olvidó decir, no me recuerdo si fue el grupo 3, no me recuerdo qué grupo fue, pero siempre escojan porque un par de grupos sí eligieron una base, ¿verdad? Escogieron una base desde una teoría para explicar la personalidad. La personalidad la explicas desde una teoría, que te diga cómo es esta persona. Y Personalidad base sin nosotros la trastorno. explicamos desde... pues nosotros la explicamos desde los 5 grandes de Perfecto. Manzai, creo yo. Y yo, bueno, yo la puse dentro de la categoría de apertura a la experiencia. No sé si estaba ahí. Pero ya en personalidad premórbida fue cuando yo empecé a explicar que sí tenía rasgos neuróticos, porque fue cuando la empezó a explicar. No sé si está bien ahí ese análisis. Recuérdense que son 3 fases, digamos. O sea, la personalidad básica es sin trastorno. O sea, ¿cómo es esta persona? Básicamente, vean el término básico. Básicamente, ¿cómo es esta persona? Le describo a la persona sin trastorno, ¿verdad? Incluida la personalidad básica, me va a hablar de esas características que tenía siempre, ¿verdad? Pero, a ver cómo les explico esto. La personalidad básica abarca todas, o sea, sus rasgos, tanto positivos como negativos. En la personalidad premórbida, que es antes de que haya un trastorno, vamos a ver que la persona está siendo predominada por las características positivas de su personalidad base. Ahora bien, cuando ya nos pasamos al trastorno y ya hasta este momento en el que empieza, y en Ellen es bien marcado, porque Ellen empieza, ¿cuál es el primer síntoma que tiene Ellen? Esos me los dijeron en el desorden, yo esperaba que nos dijeran, ¿cuál es el primero que tiene Ellen? Yo creo que identifiqué el aislamiento, que fue el primero que se vio. ¿Será? Las primeras escenas. Que es el que se ve en la cinta. Bueno, yo me acuerdo del aislamiento, que es el que se ve en la primera escena de la fiesta. Luego empieza Pues, como que una presión en su pecho. Ya se te había pasado, ya salía, cuando ella se va de la escena es porque esta cosa ya está fuera de control, pero su primer síntoma es el insomnio. Hay unas escenas en donde ella está en la cama, está dormido David y ella está una expresión como de tristeza en su rostro también. Y luego ya empieza el aislamiento, y luego empieza irritabilidad, y luego empieza, y luego se viene en picada. El primer síntoma es el insomnio. Ella no puede dormir. Se levanta. Cuando después de la fiesta de su cumpleaños, primer síntoma. Cuando despierta David, dice, ¿quién arregló aquí? Yo, ¿y en qué momento? Insomnio. Esa hubiera sido pregunta, pero es que estamos contra el tiempo. Pero bueno, ahorita te lo digo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tú me vas describiendo su personalidad, ¿cómo es ella? ¿Verdad? ¿Cómo es ella? En personalidad premórbida, ¿cómo era ella antes de todo esto? Buena maestra, divertida, sonriente. Mira cómo está en su cumpleaños, pero incluso desde el cumpleaños. Ahí ese es el primer signo que se nota. Ella está viendo el cumpleaños desde afuera y has visto su expresión facial. Así como apagada, como la tristeza ya está, desde ahí. Y eso que está en un ambiente que es de alegría. Y ahí está. Luego ya, cuando llega su esposo. Y luego esa noche no puede dormir. Insomnio, primer síntoma.
Entonces, cuando ya empieza a pasar esto, ella se transforma. Cuando se empieza a aislar, ella no se aísla. O sea, en su personalidad básica, tú me estás diciendo apertura a la experiencia. No es una persona introvertida. Más si es una persona que es profesora de universidad. Se para enfrente de un montón de gente y da clase. No es alguien introvertido. O sea, no es alguien que tienda al aislamiento. Entonces, ahí tú me vas a hablar de que antes en premórbido ella era socialmente activa, era una persona que no le tenía miedo a presentarse en el público, en fin, una capacidad verbal muy amplia, toca en su cumpleaños el piano. Súper. Premórbido. Aparece el trastorno con Helen y ya nos vamos a los signos y síntomas, ¿sí? La personalidad básica y la personalidad premórbida, ¿cómo se diferencian? La básica tiene todo. Incluye todo, todas las combinaciones, ¿verdad? Dentro de, por ejemplo, es una persona responsable. Y la responsabilidad de esa personalidad básica te explica su conducta cuando ella está deprimida. Ella se va de casa. ¿Por qué? Porque como es responsable, su capacidad de sentir culpa cada vez que altera la vida de David, que altera la vida de su hija, es elevadísima. Un trastorno depresivo con otro tipo de personalidad reacciona distinto. Le exige que la cuiden, le exigen que la consientan, le exigen que estén para ella. Pero ella es muy responsable, muy independiente. Entonces su depresión, ella reconoce que está arruinándole la vida a su esposo y a su hija, y se va. Aunque al irse les genere más dolor, por supuesto, pero se va. Es una característica de personalidad muy responsable, una persona muy responsable. No quiere que ellos se hagan cargo de ella, se resiste. Responsable en el trabajo, y ahí hay un síntoma cognitivo lindísimo, un pensamiento. Ella dice en algún punto cuando está en el hospital, le dice a David, yo debería estar en el alumnos. Muy responsable. Entonces, aquí vamos, amarramos esa personalidad base con lo que estás viendo ya en el trastorno. Pero si yo hubiera sido de personalidad base irresponsable, peluche, alguien que nunca ha trabajado, que le importa, te digo, ese síntoma de pensamiento, ese síntoma cognitivo, ese pensamiento automático de yo debería estar en clase, jamás. Al contrario, mis alumnos, ¿por qué no me han mandado flores? ¿Verdad? O sea, ¿sí? No sé si me voy explicando. ¿Cómo vas armando? La personalidad base incluye todo, todas sus características. Al entender la personalidad base de un paciente, tú vas a poder comprender por qué hace lo que hace y por qué todos los trastornos son distintos. Una depresión mayor es diferente. Depende de la personalidad de la persona, ¿sí? Mira las características depresivas que tiene Joel cuando hablaban tus compañeras en el del Resplandor. Él es introvertido. Entonces él solo llora y tiembla en su carro, pero solo está ahí. ¿Mejor? Ya, sí, ya entendí. Gracias, licenciada. Bueno.